¿Qué son las proteínas? Son biomoléculas formadas principalmente por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Además, estas también contienen azufre y algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Estas biomoléculas están organizadas por sus componentes aminoácidos, ya que estos son su principal característica y por tanto las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos se unen a través de enlaces covalentes muy rígidos, a los cuales se les denomina peptídico. Y cuando se dan uniones de 10 hasta 100 enlaces peptídicos entre estas moléculas formando cadenas, se les denomina péptidos. Cuando son más de 100 se les llama proteína o polipéptidos. Las proteínas desempeñan un papel importante en los seres vivos, ya que realizan diferentes funciones que las mencionaremos más adelante. Grupos funcionales en las proteínas. Esta es la estructura básica de cada aminoácido. La estructura siempre va a ser la misma. Lo que cambiará para conformar los diferentes 20 aminoácidos de las proteínas será el radical. Los aminoácidos de las proteínas se clasifican en dos, esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que se deben consumir por medio de la dieta, ya que son indispensables para garantizar nuestra salud fisiológica. De estos existen 9. Aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar. De estos son 11. Propiedades físicas de las proteínas. Generalmente las proteínas tienen una gran influencia sobre los atributos sensoriales de los alimentos. Entre las propiedades físicas y químicas que gobiernan la funcionalidad de las proteínas se incluye el tamaño, la forma, la composición, la solubilidad, hidratación de las proteínas, temperatura, desnaturalización, el pH, entre otros. Grupo carboxílico. Los carboxílicos son un compuesto polar y son solubles en agua, pero esta solubilidad va disminuyendo a medida que van aumentando los átomos de carbono. Tienden a tener una temperatura alta y su punto de ebullición es muy elevado debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Los ácidos monocarboxílicos son cristalinos con puntos de fusión altos. Grupo de aminas. Las aminas son un compuesto polar que si tienen menos de 6 o 7 átomos de carbono son solubles en agua y todas las aminas pueden recibir un protón en puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Las aminas se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Estructuras. Estructura primaria. Es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estructura secundaria. En esta estructura son los puentes de hidrógeno los que dirigen principalmente el plegamiento, y las estructuras más comunes son hélices alfa y láminas beta. Estructura terciaria. Es una combinación entre hélice alfa y lámina beta y consigue su estabilidad por enlaces entre radicales, como lo son puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y London, interacciones hidrofóbicas. Estructura cuaternaria. Es la unión de varias cadenas polipeptídicas y a cada una de estas cadenas se les conoce como protómero y dependiendo del número de protómeros se clasifica en dímeros, unión de 2 protómeros, trímero, unión de 3 protómeros, tetrámeros, unión de 4 protómeros. Interacción de las proteínas con el agua. La molécula del agua es un enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno. Es donde el oxígeno toma los electrones del hidrógeno, haciendo que ésta tenga una polaridad marcada, buscando interaccionar con otras moléculas polares. Los compuestos solubles en agua son llamados hidrofílicos y son polares, mientras que los no solubles son llamados hidrofóbicos y son apolares. Las proteínas tienen aminoácidos polares y no polares. Cuando se sintetizan una nueva proteína, la interacción entre el agua y los distintos aminoácidos propician su plegamiento, haciéndola que exponga grupos polares que forman enlaces transitorios con el agua y que los residuos no polares queden dentro de la proteína, ya que son rechazados por su falta de carga, y así ya la proteína se encuentra lista para realizar su función.
Fuentes alimenticias de las proteínas. Las proteínas son uno de los nutrientes esenciales para los seres humanos. Sus principales fuentes están divididas en dos: fuente animal, que proviene de los animales, como las carnes, los huevos, los lácteos y sus derivados, y fuente vegetal, que proviene de la tierra, como los cereales, las legumbres y los frutos secos. Las proteínas de origen animal son completas, ya que cuentan con todos los aminoácidos esenciales, mientras que las proteínas de origen vegetal tienen que complementarse entre ellas para así poder cumplir con todos sus aminoácidos esenciales. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan una amplia variedad de funciones esenciales en el organismo. Sus principales funciones son: función estructural, función de transporte, función enzimática, función hormonal y neurotransmisora, función inmunitaria, función del equilibrio ácido-base, función del equilibrio de líquidos, función energética y función de movimiento. Enfermedades relacionadas con la deficiencia y el exceso de proteínas. Una deficiencia prolongada de proteínas puede generar desnutrición, pérdida de peso, debilitar el sistema inmune y con esto presentar infecciones, desbalance de nitrógeno en nuestro organismo, perder fuerza y debilitación de los músculos. Un exceso de proteínas puede afectar generalmente al hígado y los riñones. Se pueden presentar enfermedades renales como la cetosis. Afecta mayormente a personas diabéticas o personas con enfermedades renales y se puede dar el aumento de grasa corporal. Con esto se puede llevar también una deshidratación.